Muchas gracias. Entonces, buenas tardes a todos. Vamos a reanudar con la sesión de la tarde y vamos a empezar esta sesión con la ponencia de nuestro colega Sergi Ramos Alquezar, que es profesor titular en la Universidad Sorbonne Université y especialista de cine fantástico. Y entonces nos va a proponer una reflexión que se titula Justicia espectral, dispositivos fantásticos para relatar lo político. Sí. Ahí te dejo. Muchas gracias, Julie. Entonces, efectivamente voy a hablar del tema de lo fantástico y voy a hablar del tema de lo fantástico no solo en La Llorona, sino en otra película latinoamericana que se llama Los Silencios, e intentando ver cómo un género, que es el género fantástico, que muchas veces se ha dicho que no tenía un componente de relación con una realidad histórica o política, en algunos casos y en un contexto de producción cinematográfico bastante concreto, sí que se da esa convergencia entre fantástico y político, es decir, estamos hablando de unos términos que pueden parecer paradójicos o antinómicos, ¿no? Porque por lo general lo fantástico y lo político no parecen ir juntos. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacer una exposición en 4 puntos. En la primera voy a intentar determinar o ver cuál es esa relación entre lo fantástico y lo político. En un segundo lugar voy a ver cómo en un momento concreto de la producción cinematográfica, especialmente latinoamericana, surgen un cierto número de películas que sí toman en cuenta esa relación o en todo caso aplican la presencia de lo político en el cine fantástico. Y luego pues trataré de cómo se aplica eso a La Llorona y cómo se aplica a la película de Los Silencios, lo que me permitirá establecer una tipología. Entonces no voy a entrar dentro de un sistema de definiciones que intentaría precisar lo que es, a veces voy a hablar de horror, a veces voy a hablar de fantástico, a veces voy a hablar de realismo mágico. Sí que a través del trabajo que voy a intentar hacer sobre La Llorona y luego Los Silencios, intentaré ver cómo surgen esas dos categorías, ¿no? Pero desgraciadamente no voy a tener tiempo de hacer un trabajo demasiado teórico, así que me referiré generalmente a lo que considero ser el género, más en general a lo fantástico y luego a medida iré precisando de qué se trata. Bueno, entonces, en este marco teórico lo primero que quiero destacar es que lo fantástico, si utilizamos este concepto, una de las cosas que tiene es que solo puede surgir en una narración o en una diégesis que se esfuerza de mantener una verosimilitud o un efecto de real. Es decir, surge lo fantástico, surge lo sobrenatural en la representación de una realidad en la cual el espectador o el lector puede creer y puede considerar que es parecida a la suya, ¿no? Que puede relacionar con su propia realidad vivida. Entonces, lo fantástico lo que hace al surgir es que empieza a deshacer, a desintegrar esa realidad o esa construcción de la realidad que se había producido anteriormente. En todo caso, no tendríamos que confundir lo que sería esa verosimilitud de la diégesis, de la reconstrucción de un mundo real, con la inscripción de esa diégesis en una problemática o un momento histórico o político determinado. Y de hecho, en la mayoría de obras fantásticas, lo que se produce es como una especie de descontextualización en relación con eventos o acontecimientos históricos o políticos concretos, ¿no? Entonces sí que tenemos una reproducción verosímil de la realidad, pero decontextualizándola, ¿de acuerdo? Por eso, a menudo la literatura o el cine fantástico se han considerados como un género escapista, ¿no? Adoptando un término anglosajón que se refiere a la idea de que son géneros que, a través de su lectura o su visualización, permiten que el espectador o el lector escape de su realidad, ¿no? Entonces estaríamos ahí en un proceso que sería el proceso contrario de la inscripción dentro de lo político. Sin embargo,
Otras veces se ha considerado que el fantástico es cuando aparece en realidad las manifestaciones de lo fantástico, ya sea el fantasma, el vampiro u otras cosas, son solo un síntoma de otra cosa. Entonces, eso quiere decir que el fantasma cuando aparece está hablando de otra cosa y que el vampiro está hablando de otra cosa. Esta mañana hablábamos de psicoanálisis. Entonces la primera lectura de eso sería decir que lo sobrenatural nos está hablando, digamos, de los conflictos interiores que pueden tener los personajes de las películas o de las novelas fantásticas, ¿no? Y entonces podríamos situar eso a nivel del psicoanálisis. Pero también se ha dado la hipótesis de que más allá de que el fantástico sea síntoma de una crisis individual, esta refiere necesariamente también a el espacio colectivo en el cual se inscribe el individuo. Otro de los lugares comunes sobre lo fantástico nos dice también que el fantástico surge en el momento donde hay crisis políticas e históricas importantes y que eso se convierte en un vivero que despierta la productividad y la invención fantástica. Simplemente estamos hablando de, cuando hablamos de síntoma, estamos hablando de una lectura que no es explícita, es decir, que explícitamente no se nos va a decir estoy hablando de este problema social o estoy hablando de este problema histórico, ¿no? Sino que la representación implícita o algunas representaciones implícitas en la realidad lo que hacen es sugerir que estos desajustes que introduce lo fantástico se puedan aplicar a un momento histórico o societal crítico concreto. Sin embargo, y aquí ya me acerco un poco más de La Llorona, sí que hay otros casos en que la inscripción de esta realidad diegética sí que hace referencia a momentos históricos o políticos de manera más explícita. Y entonces, en ese caso, trataremos en particular ya de hablar de una situación concreta, que es cuando ese caso ocurre en el cine latinoamericano. Y con este título de El caso latinoamericano, un fantástico de autor. Entonces, si consideramos las películas latinoamericanas fantásticas más recientes o que, en todo caso, utilizan algunos códigos del género fantástico, es posible destacar la emergencia, pues, de un cine latinoamericano fantástico que a veces se sitúa dentro del marco más popular, más convencional de lo que generalmente se conoce por cine fantástico o cine de horror. Si es necesario, luego me podéis preguntar por chat la diferencia entre fantástico y horror, ¿no? Pero no voy a entrar ahí. Pero lo que se constata sobre todo, yo diría, en los últimos 5 o 6 años es la emergencia de la reapropiación de ese género por un cine que es convencionalmente llamado cine de autor o incluso ahora cine de festivales, ¿no? Entonces tendríamos que observar el contexto en el cual surgen esas películas, se rodan esas películas, se difunden esas películas y veríamos que se trata de circuitos que son completamente distintos a los circuitos de los festivales como el Festival de Sitges, donde van los fans de películas de terror, ¿no? Aquí no, aquí estamos hablando del Festival de Cannes, estamos hablando del Festival de San Sebastián, que es donde suele ir un público más cinéfilo y con otro tipo de programación, no de lo que se llamaría cine de autor. Y entonces ahí estaríamos en otra paradoja, ¿no? Si consideramos que el cine fantástico o el cine de horror remite a una estética de la mostración, de la exhibición de atrocidades, de la llamada o el efecto a emociones intensas en el espectador, aquí estaríamos hablando de la reutilización de ese tipo de códigos por películas que, al contrario, cine de autor, y de manera un poco otra vez estereotipada, ¿no? Es un cine que funciona muchas veces por la elipsis, la sugestión, el silencio. Entonces estaríamos delante de dos registros un poco opuestos, ¿no? Y entonces
otro elemento que tendríamos que caracterizar es cómo en un momento dado surgen en esas filmografías latinoamericanas la necesidad de contar episodios violentos y traumáticos de esas sociedades y que se inscriben en un momento histórico y en un ámbito nacional muy preciso y muy marcado, ¿no? Y en un contexto político muy aparente. Y entonces ahí aparecería como otra paradoja. Si entráramos un poco más en detalle, podríamos decir ya que esta tendencia no es solo latinoamericana. Entonces, pensando en otras películas, podríamos pensar en dos películas recientes, como por ejemplo Zombie Child de Bonello, en el caso francés, que nos habla de la colonización de Haití, o Atlantique de Mati Diop, que nos habla de las migraciones en Senegal, y esas dos películas apelan a motivos fantásticos, por un lado el zombie, por otro lado el fantasma, el zombie, para hablar sobre dos cuestiones políticas concretas, ¿no? Pero además esas parecen surgir de manera más frecuente en el reciente cine latinoamericano de los, diré, 5 últimos años. Entonces podría hablar de La región salvaje de Amat Escalante, por ejemplo, en 2016, o Muere, monstruo, muere de Alejandro Fadel en 2018, que reutilizan esa figura del monstruo, quizá de una manera menos directamente ligada a lo que sería un contexto político o histórico preciso. Pero, y lo que aquí sí ya es más interesante, porque aquí sí que se relaciona directamente con lo que ocurre con La Llorona, es una serie de películas que se van a relacionar con el tema de los desaparecidos, más concretamente. Entonces, una película que sería probablemente la que inicia este tema es Aparecidos, de Paco Cabezas, que es una coproducción argentino-española de 2007 y que no tiene gran cosa que ver con el cine de autor, pero que sí que es como un precedente a este cine fantástico sobre los desaparecidos, y que nos habla de los desaparecidos, monta una historia de terror alrededor de, muy convencional, alrededor de los desaparecidos de la dictadura argentina. Y luego ya más recientemente, por ejemplo, en el ámbito mexicano, estaríamos hablando de Vuelven, de Isa López, en 2017, y Sanctorum, de Joshua Gil, en 2019, que son dos películas que tratan de la cuestión de los desaparecidos provocados por las consecuencias del narcotráfico en México, de manera extremadamente distinta. Tienen dos aproximaciones que son muy diferentes, más convencional, diría, en el caso de Vuelven, y más autoral, prácticamente documental en el caso de Sanctorum, que además se sitúa dentro de las comunidades indígenas, rurales, mexicanas, y que tratan ese tema de los desaparecidos. Y quizá para terminar, pues estaría esta película de la cual intentaré hablar después, que es Los silencios, de Beatriz Señé, en 2018. Beatriz Señé, que es una directora brasileña, en una coproducción que es una coproducción típicamente de autor, ¿no? Ya que es franco-brasilo-colombiana, ¿no? O sea, de multinacional. Bien, relación entre el fantástico y los desaparecidos en estas películas. La propia figura del desaparecido tiene una relación, creo yo, clara con la figura del fantasma o del espectro. Entonces, lo que sería la figura histórica del desaparecido, real del desaparecido, tiene muchos puntos comunes con la figura del fantasma. Y para mí, y porque voy a simplificar, ¿no?, un poco, la figura de La Llorona, por ejemplo, en la película de Jairo Bustamante, es una figura claramente espectral, claramente fantasmal. Entonces, el desaparecido es un individuo del cual no se sabe si está vivo o muerto, lo que provoca el problema del duelo también de la familia. Desaparecer, en el caso de los desaparecidos, es no dejar ningún rastro de su presencia, poner en pausa el hilo de la vida, perder el cuerpo, es decir, estamos ante unos seres de los cuales individuos no sabemos si están vivos o muertos, si tienen cuerpo, si no tienen cuerpo.
¿de acuerdo? Que es una de las características del fantasma también. Y por otra parte, eso es una figura, la del desaparecido, que incita a un retorno hacia el pasado, a una investigación hacia el pasado y a una reactivación de la memoria y a una conservación de la memoria por parte de las familias. Y vamos a ver que la figura fantasmal tiene mucho que ver con esa cuestión de la reactivación de la memoria. En todo caso, si estamos hablando entonces de justicia espectral, estamos hablando de darle o atribuir a la figura fantástica la posibilidad de volver sobre un episodio traumático de la historia nacional para manifestar esas situaciones de violencia, pero también para resolver de algún modo los conflictos que genera esa situación de violencia traumática, ¿no? Bien, voy a analizar eso a partir de dos casos que son La Llorona de Jairo Bustamante y Los silencios de Beatriz Señé, porque me parecen aportar dos lecturas distintas a nivel de género, y ahí sí que podremos explicitar la diferencia entre fantástico, horror y realismo mágico, ¿no? Algunos elementos sobre La Llorona. Elementos, por ejemplo, que conciernen la creación de una diégesis que sería una diégesis creíble, ¿no? O sea, una realidad que el espectador puede considerar como similar a la suya. Y entonces estaríamos no solo en eso, sino en esa historización de la diégesis por unos procedimientos a los que se ha evocado antes, ¿no? Como por ejemplo la presencia de un personaje que es el general Monteverde, que en realidad remite al personaje del Riosmont, del general Riosmont, y incluso a la presencia de personajes reales, como por ejemplo el personaje de Rigoberta Menchú, ¿no? Que estuvo en los juicios reales y que reencontramos aquí en la ficción. Es decir, la voluntad de darle un peso a esa de realidad a la diégesis y de historicizarla y marcarla en un contexto histórico y político presente, ¿no? Lo que sin embargo me parece que sí que la película sufre una evolución, ¿no? Cuando salimos en la mitad de la película de ese contexto histórico para entrar dentro del contexto familiar. Y entonces ahí como que la ficción ya toma una libertad mucho más amplia con lo que fue la realidad histórica. Y ahí se produce un desdoblamiento entre la realidad y la ficción que también tiene algo de fantasmal, ¿no? En ese desdoblamiento. Sobre la aparición de lo fantástico. Bien. La Llorona retoma un cierto número de figuras y de códigos propios de las películas fantásticas e incluso de las películas de terror, ¿no? Y en particular de las películas de fantasmas. La principal característica del fantasma es que reactualiza y da una nueva forma a un traumatismo del pasado. Esta imagen reactivada viene a proyectarse inopinadamente en la realidad del presente. Y el traumatismo, en el caso de la violencia armada, en ese caso se inscribe obligatoriamente en lo político, ¿no? Entonces Jairo Bustamante reconoce en alguna entrevista, creo que es la de dossier de prensa de la película, en que él lo que le interesaba era utilizar elementos del género del horror para poder conectar con un público, ¿no? Entonces, tampoco creo que habrá una intervención después que insistirá sobre cuáles son estos motivos, estas figuras, ¿no? Que yo distinguiría entre figuras de la presencia, esos travelings, esos marcos muy presentes, e igualmente las figuras de la locura, ¿no? Que son dos tipos de figuras muy comunes en el cine fantástico, a través de las alucinaciones, los sueños, etc. Entonces, estos dos tipos de figuras manifiestan a la vez una presencia invisible, probablemente sobrenatural, que sería la de la Llorona, pero también permiten visualizar el trauma pasado y, en particular, visualizar ese traumatismo que Jairo Bustamante sitúa en el episodio de Sepulcro, ¿no? Entonces es una manera como de permitir visualizar cuál es ese trauma, que en primer lugar es un trauma histórico. Pero sin embargo,
lo que vamos a ver durante la película es que ese trauma histórico va a deslizarse, ¿no?, al nivel de la familia, un poco como la diégesis se desplaza de una realidad muy historizada hacia una realidad más ficcionalizada de la familia, pues va a ocurrir un poco lo mismo con lo fantástico, con lo sobrenatural. Entonces, si la película es política, es en el propio corazón, en el propio núcleo de la familia, donde se va a poner en marcha el mecanismo de la justicia espectral. Entonces, el personaje de La Llorona, más que ser un personaje claramente amenazante o un personaje que va a tener unos atributos fantásticos que se van a manifestar en transformaciones o cosas extrañas, lo que va a hacer es infundir la duda en ese núcleo familiar, despertar los rencores, hacer resurgir ante todo las miserias familiares, ya sea a nivel de Carmen, la mujer del general, ya sea a través de su hija Natalia o de su nieta Sara. Esa crisis familiar va a ser mucho más mortífera que en realidad va a ser mucho más mortífera de lo que podría ser la propia intervención del ser fantástico. Es decir, que la presencia de lo sobrenatural, ¿de acuerdo?, va a ser solo un elemento que va a, como decía, poner en marcha una venganza que luego va a realizarse a nivel real, ya que va a ser la propia esposa del general la que mate al general, ¿no? Entonces eso sería el funcionamiento que he tenido que resumir un poquito de La Llorona. Y para poder compararlo, un funcionamiento que estaría basado en la reapropiación de los códigos de lo fantástico y del terror. Hay una serie de cosas que hubiera querido comentar, pero la otra película que quería comentar rápidamente es la película de Los Silencios. Esta película trata es una coproducción, como decía, franco-brasileño-colombiana, y que habla de los desplazados y desaparecidos colombianos provocados por los combates armados entre la guerrilla, el ejército y los paramilitares. Aquí también tenemos una contextualización histórica muy fuerte. De acuerdo, la película tiene lugar y está mencionado durante las conversaciones de La Habana entre la guerrilla y el ejército para los procesos de paz, y la película cuenta la historia de Amparo, una madre de familia colombiana que huye de su región de origen con dos niños, Nuria y su hijo Fabio, para llegar a una isla que acoge a los refugiados. Su marido, Adam, de nacionalidad brasileña, ha sido declarado desaparecido después de haber colaborado con las guerrillas contra un proyecto de explotación petrolera. Y entonces la película cuenta la historia de esta mujer, de Amparo y de sus hijos en este lugar de los refugiados, que sí que tiene un carácter utópico, ya que se trata de una isla llamada Isla de la Fantasía, que en realidad es un espacio imaginario situado en una zona fronteriza imaginaria amazoniana entre Colombia, Perú y Brasil. Entonces, la característica, muy rápidamente, de estos personajes es que muy rápidamente nos vamos a dar cuenta de que el personaje de la hija, el personaje de Nuria, en realidad no es percibida por el resto de los habitantes de la isla, en todo caso, de la mayoría de los habitantes de la isla. Lo que, de manera progresiva, nos hace llegar a la conclusión de que la hija de Amparo es en realidad un fantasma que ha llegado con la familia a la isla, lo que es confirmado cuando el marido, supuestamente desaparecido, llega también y reintegra el núcleo familiar, ¿no? Entonces, todo esto funciona muy progresivamente y con, digamos, una aparición de lo sobrenatural que es progresiva y que sobre todo no es conflictiva con la percepción que los personajes tienen del mundo, ya que todo esto se va a producir
naturalmente en un contexto en el cual lo más lógico es que, y lo más natural es que los muertos dialoguen con los vivos, ¿no? Entonces, en ese caso sí que estamos ante una película que retoma la figura de los desaparecidos, la aplica bajo una forma recuperando la figura del fantasma, pero al contrario de lo que hacía Bustamante, que reutilizaba los códigos del horror, desactivándolos muchas veces a la vez y creando ese suspense y creando sobre todo la idea de lo que estaba ocurriendo era algo que iba contra las leyes del mundo, lo que ocurre en Los silencios es algo que está integrado, entendido por el conjunto de la población de esa isla, lo que nos situaría dentro de la aparición de un sobrenatural que no sería conflictiva con las propias creencias de los personajes y pues a la concepción de lo real maravilloso, ¿no? En oposición a lo fantástico. Bueno, ya a modo de conclusión, lo que me gustaría decir es que efectivamente hoy en día hay una necesidad para los cineastas de contar algunos aspectos históricos y políticos traumáticos de sus países, pero a través de unas narraciones que toman elementos prestados al género, a los géneros cinematográficos, en particular al género fantástico. Y que dentro de esta utilización del género se puede llegar a distintas tipologías que tienen que ver con ya sea lo fantástico, ya sea el terror o ya sea el realismo maravilloso como parámetros culturales que están también relacionados con unos contextos históricos y nacionales precisos. Y con eso termino. Muchas gracias. Agradecemos a Sergio su presentación y ahora vamos a pasar a la segunda ponencia de esta tarde que nos va a ser presentada por nuestra colega Pascal Thibaudot, que es catedrática en la Universidad Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Pascal es más especialista de estética del cine y del cine español y ha publicado un muy bello libro sobre el baile en el cine de Carlos Saura. Y hoy vamos a poder disfrutar de su pericia en los análisis estéticos del cine gracias a su propuesta que se titula Umbrales, franqueamientos y flujos espectrales. Muchas gracias. Bueno, hablaré en esta ponencia, ¿no?, de distintos tipos de umbrales que son en su acepción usual y según el diccionario de la Real Academia, esta parte inferior o escalón por lo común de piedra y contrapuesto al dintel en la puerta o entrada de una casa, y que por extensión designa el límite que separa y vincula al mismo tiempo dos espacios físicos exteriores y o interiores. Estos umbrales que marcan el paso de una habitación a otra, de un lugar a otro, son innumerables en la película de Bustamante, pero también los hay de otra índole, invisibles esta vez porque no pertenecen justamente a la dimensión espacial. Son los umbrales temporales entre pasado y presente, los umbrales mentales entre sueño y realidad o alucinación y realidad, los simbólicos entre las categorías sociales, por ejemplo, y los míticos entre el mundo de los vivos y los muertos, el mundo natural y sobrenatural. El umbral se caracteriza por ser a la vez una separación y una unión entre dos cosas distintas, y tanto espacial como simbólicamente es el lugar del franqueamiento, del paso posible entre dos entidades separadas. Y este franqueamiento puede ser también una transgresión que desestabiliza un orden según la naturaleza del umbral, por supuesto. Por su parte, el espectro y el fantasma se caracterizan por su facultad de cruzar distintas temporalidades, de no ser sensibles a los límites espaciales, pueden cruzar los muros, las puertas. Para ellos no existen, ¿no?, estos límites espaciales, como el agua, que es el elemento central en la película, nada puede pararlos. También se caracterizan por transgredir los límites supuestamente infranqueables entre el mundo de los muertos y el de los vivos.
son flujos invisibles, energías capaces de plasmarse en formas tridimensionales para luego desvanecerse. Más allá de ser figuras predilectas del cine fantástico o de terror, manifiestan también la esencia propiamente espectral del medium cinematográfico. Este reino de sombras, según Maxime Gorky, capaz de convocar ante nuestros ojos a los muertos y de convertir a cualquier persona filmada en espectro de sí misma. Empezaré tratando de los espacios que en la película están construidos como dos espacios antagónicos. Por una parte, el exterior de la casa, en el que incluyo también la sala de audiencia del juicio, en la medida en que es un lugar público, abierto al mundo mediante los periodistas. Y por otra parte, el espacio interior, en el que incluyo también el jardín y la piscina, porque forman parte, están dentro del recinto de la casa. Interior, donde se desarrolla la mayor parte de las secuencias. Entonces, desde el regreso del hospital, este espacio interior es literalmente asediado por el exterior mediante los manifestantes que acampan fuera y no dejan tranquilos a los habitantes. Es un lugar muy protegido por este alto muro, por árboles que cercan y por los militares que desde fuera también lo protegen, en contacto permanente con el guardaespaldas, Letona, que está en estado de alerta como en un contexto de sitio bélico. Y a pesar de este despliegue de fuerzas, los manifestantes consiguen abrir brechas concretas en esta aparente fortaleza cuando rompen los cristales, pero sobre todo con sus gritos, sus esloganes, con todo este alboroto que traspasa los muros, las puertas y las ventanas para invadir la casa y no dejarla en ningún momento en paz. Este flujo sonoro imparable es concomitante a la penetración del elemento acuático, este río de lágrimas que se va derramando por toda la casa, que podemos considerar esta casa también como una parte, ¿no? Una metáfora de una parte del país. Y en cierta medida este doble flujo del agua y del sonido es la prefiguración de la invasión de la propiedad por los muertos, que constituye a la vez esta invasión un franqueamiento de un umbral espacio-temporal y una transgresión del orden natural. En su libro Vida de fantasmas, lo fantástico en el cine, Jean-Louis Leutrat identifica 8 blasones del género fantástico en el cine, entre los que encontramos las fronteras, las puertas y las ventanas, es decir, elementos que determinan umbrales espaciales entre exteriores e interiores y permiten o impiden, según estén cerradas o abiertas, el paso entre ellos. Entonces vamos a ver qué uso hace la película de estos 3 blasones. En primer lugar, las fronteras más visibles son las fronteras sociales entre los amos y los criados, entre la oligarquía y el pueblo, entre los blancos y los indígenas, todas derrumbadas al final de la película por la posesión espectral de Carmen por Alma, que hace fusionar todos estos estratos sociales. Dejo de lado las fronteras para esta ponencia. Las ventanas, segundo blasón, son los umbrales por los que pasan las miradas de los reclusos de la casa, que observan a los manifestantes fuera, primero como una amenaza indiferenciada. La mayor parte de las veces la focalización se hace sobre los personajes, dejando fuera de campo a los manifestantes. Cuando vemos planos de estos manifestantes, suelen ser planos de conjunto en picado que adoptan el punto de vista de los habitantes de la casa. Asociada a este punto de vista, la presencia de la niña, Sara, y de Natalia, madre ignorante y víctima, favorece la identificación con los acosados, o mejor dicho, con las acosadas, y el crecimiento de la tensión dramática. Luego, por los cristales, y a menudo velados estos cristales por las cortinas, se van a instaurar, gracias a rácores de mirada, una relación entre el interior y el exterior de manera individual, ¿no? Como aquí en La llegada de Alma, o más tarde
con la identificación de un desaparecido entre la muchedumbre por Sara y Natalia. Son miradas duras y acusadoras de sujetos silenciosos en medio del vocerío general. Evidentemente nos vamos dando cuenta de que son muertos los que fijan sus miradas como dardos en las de los habitantes. Al final, esta relación visual entre interior e exterior se va invirtiendo, puesto que son los muertos los que han invadido el jardín, los que están observando lo que está ocurriendo dentro de la casa. Tanto el espectador como las mujeres que están haciendo el ritual saben que estos ventanales no les impiden entrar. De hecho, en este plano que vemos parecen haber desaparecido los cristales. En realidad lo que consigue mantenerlos al otro lado es este frágil umbral marcado por el círculo de las mujeres, las velas y las plegarias de Valeriana. A diferencia de lo que separa la casa de la calle, la configuración interior de la casa favorece la circulación de los flujos, puesto que presenta un espacio globalmente abierto en el que las distintas estancias comunican entre sí. Hay muy pocas puertas cerradas. Yo he contado 3 que se ven en la película y están abiertas por los personajes, y una está cerrada por un personaje. Alguna vez se oyen los goznes de una puerta chirriando, que es un procedimiento clásico del cine de terror. Por ejemplo, al principio, cuando Enrique Monteverde busca la fuente de los llantos y llega a la cocina. Pero por lo general, a diferencia de muchas películas fantásticas, la amenaza y el peligro o el misterio no se encuentran detrás de una puerta cerrada. La puerta cerrada no es condenada que infunda miedo. La mayoría de las veces, la mayoría de estas puertas permanecen abiertas incluso por la noche. A veces no son visibles, como la que tendría que separar la casa y el jardín. Por ejemplo, cuando Alma sale de la piscina y entra en la casa, no se oye ningún ruido de puerta que se está abriendo. Y en otras ocasiones, cuando los personajes salen al jardín, tampoco se les oye ni se les ve abrir ninguna puerta para franquear este umbral entre interior y exterior. A veces incluso estas puertas no existen, como en la sucesión de salones que comunican mediante estos amplios marcos que recortan la imagen en una serie de sobreencuadres. Estos marcos intermediarios, muy frecuentes en toda la película, determinan una serie de umbrales cuya función varía, pero que de manera general manifiestan la porosidad entre las distintas dimensiones. Paradójicamente, es esta comunicación entre los diferentes lugares de la casa la que hace que el espacio se vuelva inquietante, especialmente por la noche, cuando nada parece poder contener la circulación de los flujos espectrales. Aquí el sentimiento difuso de peligro y el suspense surgen de la apertura espacial que hace visible una permeabilidad entre mundos que no deberían poder encontrarse. La película se vale pues de una configuración espacial clásica de las películas de terror en cuanto a su relación con el exterior, ¿no? En las que los personajes están aislados del exterior y encerrados con la entidad fantasmal o criminal que circula libremente, ¿no? Que los persigue y posee una ubicuidad que les impide a ellos ponerse a salvo, ¿no? O escapar de ella. Esta familiaridad previa con estos códigos permite que el suspense funcione enseguida y que los espectadores se mantengan en vilo, aunque luego pues, Bustamante pueda modificar estos códigos, adaptarlos, ¿no? Y a veces invertirlos. Me detendré ahora sobre los marcos y los sobreencuadres tan frecuentes en la película que subrayan la existencia de umbrales y que al mismo tiempo delimitan y abren la mirada sobre otros espacios. En algunas ocasiones los marcos y umbrales señalan la división social que existe entre los amos y los criados, cuyos territorios están definidos de manera muy clara.
Por ejemplo, cuando Natalia y Carmen acuden a la habitación de las criadas para hablar con Alma después de la agresión sexual, se quedan en el marco de la puerta sin pasar el umbral. El marco marca visualmente en este momento de la diégesis la frontera social que separa a las 4 mujeres. La incapacidad de Natalia y Carmen de franquear este umbral, que es umbral a la vez simbólico y físico, se manifiesta también en el discurso patriarcal que tienen, ¿no? Y que culpa a la víctima pidiendo comprensión para el agresor. Tras despedirse de las, el segundo fotograma, tras despedirse de las criadas, Natalia cierra la puerta. Es un hecho suficientemente excepcional en la película para que se tome en cuenta su función simbólica. Con este acto, Natalia parece cerrar o querer cerrar el caso, al mismo tiempo que reafirma la existencia de 2 mundos separados por esta puerta. Esta frontera que la secuencia pone de manifiesto será anulada por el espectro en la última parte, como ya he dicho. Pero no solo en el momento del clímax catártico de la muerte de Monteverde, sino ya cuando Natalia y Alma se encuentran aquí sentadas en la misma cama y evocan a sus maridos desaparecidos. En este momento, en el segundo término, no sé si se ve bien en la imagen, se divisan desenfocados el pasillo y la puerta abierta, que subraya así la inclusión de las mujeres en el mismo espacio, que es también un mismo destino. Y justamente en esta secuencia nocturna, cuando Alma sale, ella no cierra la puerta después de salir, y el plano que sigue inmediatamente su salida es un plano de la pesadilla de Carmen, donde se la ve maltratada por los militares. Es la segunda pesadilla. Es decir, que hay una contigüidad que señala aquí los umbrales como lugares de paso de un mundo a otro. La mayoría de las veces los marcos de las puertas abiertas, unidos a estos lentos desplazamientos que hemos evocado de la cámara, participan de este sentimiento difuso de peligro, de extrañamiento, porque plantean la cuestión del punto de vista y de la fusión entre identificación primaria, la identificación del espectador con la visión proporcionada por la cámara, e identificación secundaria, que es la identificación con un personaje o una situación, según Christian Metz. Cuando la cámara filma desde el exterior de una habitación, dejando ver la escena a través de un marco, induce, por supuesto, la presencia de un observador, de una mirada que desdobla a la del espectador. ¿Quién ve? ¿Quién está mirando? Desde este espacio que precede el marco, en esta antesala abierta en la que nos encontramos como sujeto de la visión. Bueno, nos ha dicho el director esta mañana que es la mirada de un alma, ¿no? Que es un alma en pena que está por la casa. Y evidentemente así lo observa, digamos, o lo siente el espectador. Y desde el principio esta presencia invisible que parece deslizarse sigilosamente por la casa, franqueando los umbrales, es asociada a la presencia audible de los llantos y los gemidos que también se infiltran por la casa sin que ningún obstáculo se lo impida. Por eso el espectador la asimila enseguida a una presencia sobrenatural, la de la leyenda que da su título al film. Y pronto el personaje de Alma y varios indicios diseminados la señalan como esta manifestación tangible del espíritu de la Llorona y su encarnación en una forma. Es una presencia ubicua que es capaz de materializarse en cualquier lugar, de franquear barreras. Por ejemplo, no sabemos cómo consigue pasar el cerco de las fuerzas antidisturbios, cómo llega a la puerta, ¿no? O también capaz de tomar la forma de un ser vivo cuando se sustituye a Sara en la piscina. La identificación de Alma con la mirada omnipresente, que parece observarlo todo desde los umbrales de las puertas abiertas, se ve sugerida primero cuando desde el umbral de la habitación de los dueños atrae a Sara enseñándole una rana, y es confirmada en una secuencia, la secuencia en la que Natalia le pide a su padre e intenta convencerle
de que le pida disculpas por la agresión y la conversación está filmada a través de una puerta abierta en plano fijo, aquí no hay ningún traveling, y de pronto un corte con récord de mirada nos muestra en contracampo a Alma observando la escena mientras se oye el final del diálogo fuera de campo. Por lo demás, la composición del plano, con varios encuadres internos y contrastes entre luz y sombra, indica que a pesar de estar en la misma casa, el mundo desde el que Alma mira a sus habitantes no es el mismo, sino otro, que es al mismo abierto y cerrado, con ciertas brechas y umbrales que les permiten comunicarse. Tenemos otra alternancia similar de planos a través del umbral de una puerta cuando, no sé si no voy a pasar un poco esto, para hablar de los umbrales, no sé cuánto tiempo me queda. Está bien. Bueno, esto lo dejo porque es un ejemplo similar y lo leeréis en la versión escrita. Terminaré hablando de los umbrales entre mundos, ¿no? Que permiten que comuniquen el pasado y el presente o el mundo de los vivos y los muertos, ¿no? Cuando Valeriana le enseña la casa a Alma, el grifo de la cocina se abre solo. Sí. Mientras Alma se encuentra inmóvil mirándola impasiblemente desde el umbral del lavadero. Este lavadero, que aparece como una especie de nexo espacial entre la cocina, la habitación de la criada y el patio, está presente en otras ocasiones en las que se metamorfosea en un lugar familiar, metamorfosea de un lugar familiar y cotidiano en un lugar de otro mundo. Cuando Natalia, preocupada por la desaparición de Sara, la busca por toda la casa, se acerca al patio por el lavadero y se la ve en este marco tan estrecho mientras se oye la voz de Ultratumba que está contando, ¿no?, los segundos que pasa Sara en apnea. Y hay un cambio en la reverberación, ¿no?, cuando luego se identifica la voz de Alma. La tensión es muy alta, ¿no?, y el descuento suena como una cuenta atrás cuando Natalia parece penetrar en un mundo absolutamente extraño y amenazante. Y más tarde, pues este lavadero va a ser también el lugar donde Valeriana intenta purificar a Monteverde invocando los espíritus de los ancestros. Y la ropa tendida por cada lado también forma un encuadre secundario, reduciendo este espacio ocupado por el personaje como si algo le estuviera cercando o se estuviera cerrando sobre él. Es algo que vemos a lo largo de la película y lo ha explicado también muy bien esta mañana el director. Como hemos visto, ¿no?, los espacios interiores abiertos y los marcos que multiplican los encuadres recortan visualmente las imágenes, creando puestas en espacios contenidos en otros espacios, la sucesión de salones que subrayan, esta sucesión de salones no se ve porque es muy oscuro, pero que subrayan al mismo tiempo una profundidad de campo que también es una profundidad de tiempo. Cuando Monteverde busca en la casa la fuente de los sollozos que oye, cruza estos umbrales que figuran los distintos estratos temporales, míticos, que lo acercan al pasado y a los muertos. Y la construcción visual del espacio en cajas chinas sugiere que el pasado está contenido en el presente y el mundo de los muertos incluido en el de los vivos. Y en el momento en que Monteverde mata a Alma apuntando a Carmen, este momento corresponde a la abolición de los umbrales entre pasado y presente, entre vivos y muertos. Ya en las pesadillas de Carmen es el pasado el que irrumpe en el presente, atormentándola, y cuando ella mata a Monteverde en el río, es el mundo presente el que actúa sobre el mundo pasado. En el plano siguiente, en el que volvemos a la casa, la vemos inclinada, ¿no?,
sobre su marido entre los límites de un marco por detrás que da a la oscuridad, ¿no? Como una puerta que se hubiera cerrado para dejar ya esta vez el pasado y los muertos fuera. Entonces nada, simplemente diré para concluir que en La Llorona los umbrales visibles o invisibles permiten la circulación de los flujos espectrales y la contaminación es algo que no puedo desarrollar aquí, pero es otro blasón de lo fantástico según Letras, el hecho de que se puedan contaminar evidentemente la historia de los muertos y la historia de los vivos. Contaminación del presente por el pasado y de la experiencia de los muertos en la experiencia de los vivos. Nada más.